Sí, buenos días, una vez más damos gracias a todos los que están aquí presentes y a los que nos ven a través de las redes sociales. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Hoy traemos un mensaje que esperamos que sea de bendición para nuestras vidas, para la vida de todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Queremos pasar a orar para que sea nuestro Señor el que nos guíe en toda palabra que salga de mi boca. Sí, Padre amado, te damos una vez más gracias, Señor, por estar aquí, Señor, por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Sabemos que donde hay dos o tres congregados en el nombre de Jesús, tú te manifiestas en medio nuestro, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Y te pedimos ahora, Señor, que tú realmente bendigas este mensaje que saca de mi boca, Señor, que sirva para nuestras vidas, Señor, y para las vidas de todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales para su edificación, Señor, y para aprender cada día más de tu palabra y para ser guiados por ella, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre amado, Señor. Amén. Sí, hay un pasaje del Nuevo Testamento que dice: bendito sea el Señor y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda clase de bendición en los lugares celestiales. Es decir, que nosotros hemos sido bendecidos de gran manera en lugares celestiales, donde no nos pueden quitar aquello que el mismo Dios nos ha dado. Ahora, pues, hoy traigo un mensaje acerca de un tema que es uno de los temas más polémicos desde que yo me convertí, se puede decir, en los últimos tiempos. He estado escuchando de personas que son estudiosos de la Biblia, grandes hombres de Dios, y todos ellos concuerdan de que en los últimos tiempos va a haber una gran manifestación demoníaca sobre la humanidad y también tratando de influenciar al pueblo de Dios, haciendo resistencia a la iglesia. De más está decir que las puertas del Hades del infierno no vencerán en contra de la iglesia. La iglesia nadie la detiene. Esto es otro tema, no es que vengo a predicar. Nadie detiene el avance de la iglesia. Porque para detener el avance de la iglesia, para poder vencer a la iglesia, hay que detener el avance de Cristo y hay que vencer a Cristo. Y Cristo ya venció en la cruz del Calvario. Por lo tanto, si tú eres cristiano, quiero que entiendas este mensaje. Nadie detiene ni nadie vence el avance de la iglesia. La iglesia va a permanecer avanzando y conquistando lo que Dios le dio hasta los últimos tiempos, y se va a permanecer hasta los últimos tiempos aquí en la tierra hasta que Dios la arrebate, testificando una vez más que está pasando esta palabra como una antorcha encendida de generación en generación, haciendo cumplir así la promesa de Cristo, la profecía de Cristo de que pasarán cielos y tierra, pero mis palabras no pasarán. Puede pasar lo que sea, puede cambiar lo que sea, pero la palabra de Dios va a seguir siendo la misma. Y la encargada de eso es la iglesia aquí en la tierra, pasando esta palabra viva como una antorcha encendida de generación en generación. Por lo tanto, el avance de la iglesia nadie lo detiene, porque estamos siendo guiados por la palabra de Dios, estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, estamos siendo empoderados por el Espíritu Santo, estamos siendo respaldados por el reino celestial. Y para poder vencer a la iglesia hay que vencer a ese reino celestial al cual nosotros ya pertenecemos. Por lo tanto, no se puede vencer a la iglesia. Si me estás escuchando, donde quiera que me estés escuchando, siente esto como parte de tu vida y siente que formas parte de un reino. Es muy importante tener esto, que formamos parte de un reino. Porque si no tenemos esta visión de reino, todas las cosas que vino a enseñar Jesús, pues no tienen validez en nuestra vida. Todo se distorsiona, porque todo comienza en el reino y todo termina en el reino. Por lo tanto, como hijos de Dios, como nacidos de nuevo, es muy importante tener esta visión de que formamos parte de un reino. Esto de que a veces vemos a personas hablando que tal parece que son un llanero solitario. Nací de nuevo, pero soy un llanero solitario. Mi manera de pensar, mi manera de actuar, yo lo siento así, yo lo percibo así, yo lo diciendo así, y andan solos y no se congregan. Son como llaneros solitarios, aferrados al ayer, en su pasado, en sus cosas del ayer, tratando de hacer como una liga entre el ayer y el hoy, y todo eso está mal. Ninguna persona que vive aferrado al ayer puede hacer que se manifieste en el hoy, en el presente,
las promesas y las bendiciones que Jesucristo te dio, que te entregó a ti, porque tú eres parte de la iglesia cristiana. Como parte de la iglesia cristiana tienes el derecho y tienes el deber de congregarte y de vivir en comunión con tus hermanos. Si no lo estás haciendo así, pues tu vida está en un total desorden, estás en desobediencia delante de Dios y delante de la palabra de Dios, aunque diga que eres cristiano. Ahora, hay muchos puntos que han logrado entrar y calar en la iglesia cristiana por muchas cosas que han sucedido en la historia. No voy a entrar en esos detalles. Y por muchas cosas que están pasando, cosas que la palabra de Dios también ha profetizado. Pero uno de los puntos es acerca de la ofrenda en la iglesia cristiana. Veo a través de las redes, es triste ver a través de las redes comentarios sobre el diezmo y la ofrenda, cómo atacan el diezmo y la ofrenda a personas. Y lo único que veo detrás de eso es una gran manifestación del reino de las tinieblas. Una gran manifestación demoníaca es lo único que veo detrás de eso. Personas confundidas, tomando la palabra de Dios y tergiversándola. Porque nadie puede decir de que una sola persona forma la iglesia cristiana y de que una sola persona es el reino de los cielos. Todo eso está tergiversado. La iglesia es la formación, es el cuerpo de Cristo. Y la forman muchos creyentes, muchos nacidos de nuevo, muchos discípulos de Cristo que se unen y viven en comunión y viven en esta armonía que establece la palabra de Dios. Es lo que forma el cuerpo de Cristo, es lo que forma la iglesia. Cuando decimos vamos a la iglesia, no estamos diciendo vamos a ese edificio de 4 paredes. Cuando decimos vamos al templo, no estamos diciendo vamos a ese edificio de 4 paredes. Se le llama iglesia, se le llama templo como una manera de identificarlo. Sabemos que según la visión del Nuevo Testamento, la iglesia es el cuerpo de creyentes, es un cuerpo vivo, no son 4 paredes de mampostería. Y que el templo somos nosotros que somos templo del Espíritu Santo, pero estos que somos templo del Espíritu Santo, estos que formamos parte de la iglesia, formamos parte de una comunidad de nuevos nacidos, porque no es que nacimos para andar como entes solos, individuales en el mundo, sino para vivir como un cuerpo en comunión, porque como un cuerpo en comunión, la iglesia es la que tiene la misión y la que puede alcanzar el propósito de Dios en la tierra, de hacer las cosas para las cuales Cristo nos destinó. Ahora, al atacar el problema de la ofrenda y del diezmo, quiero dejar establecido antes de decir esto aquí, que nadie está obligado a ofrendar ni a diezmar. Y si en tu corazón no nace ofrendar y diezmar, pues no lo hagas. Porque en definitiva lo que estás haciendo es botando tu dinero. No lo hagas. A Dios no le hace falta ni tu ofrenda ni tu diezmo. De más está decir que este canal al cual nosotros tenemos, nunca hemos pedido a nadie ni que ofrende, ni que diezme, ni que aporte nada, ni nunca lo vamos a hacer. Por lo tanto, no tienen ninguna vía por donde hacerlo, porque nosotros ni siquiera hemos abierto la puerta para que lo hagan. Nosotros lo único que queremos es servir de bendición a las personas. No queremos otra cosa. Pero sí queremos dejar establecidos principios de reino que estableció Jesucristo, que enseñó Jesucristo y que estableció a través también de su Espíritu Santo y de sus apóstoles, que son, los apóstoles son las columnas de la iglesia que están fundadas sobre la roca que es Jesucristo. Queremos dejar establecido eso. Y por lo tanto vamos a tocar este tema que es tan controvertido en la actualidad. Para eso tenemos que ir al principio de la humanidad. Para aquellos que dicen de que todo esto es un error, pues vayamos al principio de la humanidad. Vamos a leer ahí en Génesis 4, versículos de 3 a 5. Allí dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Aquí estamos viendo desde el principio de la humanidad la ofrenda, cómo esta ofrenda que se le hace a Dios acompaña al hombre desde el principio de la humanidad, desde los primeros tiempos de la historia de la humanidad, cómo acompaña al hombre. Por lo tanto, esto no es que nació a final con la iglesia, ni de que nació con un movimiento de hombres que lo que quieren es despojar a la iglesia. Si hay un movimiento de hombres
que se han aprovechado de este tema de la ofrenda y el diezmo para despojar a la iglesia, pues esos hombres están caminando mal delante de Dios. Están haciendo obras impías y están caminando mal delante de Dios. Pero que alguien haga mal delante de Dios no deroga ni invalida una verdad, ni tampoco deroga ni invalida un cimiento que pertenece a un reino que es celestial. La ofrenda se hace como una forma de agradecimiento a Dios. Aquí estamos viendo estos primeros hombres de la humanidad. Aquí no estaba la iglesia cristiana, ni tampoco todavía se le habían dado la ley a Moisés. Faltaban muchos años para eso. Sin embargo, ellos desde su corazón tenían en su corazón venir y dar una ofrenda en fruto de agradecimiento a Dios que le da la vida, a Dios que le da todo, a Dios que le provee, a Dios que lo bendice, a Dios que lo fructifica, que lo hace prosperar. A este Dios que lo guarda, que lo cuide, que lo proteja, que lo bendice, ellos están trayendo un fruto de lo que ellos ganan. Ahora, aquí vemos ya una diferencia desde el principio de que se trae esta ofrenda. Son dos hermanos. Mira qué analogía, porque nosotros como cristianos somos hermanos en Cristo Jesús, por la sangre del Cordero que se derramó en la cruz del Calvario. Estos son dos hermanos, nacidos de la misma madre, el mismo padre, pero dice que la ofrenda de uno fue acepta y la del otro no. Inmediatamente el Señor reprende a uno de los dos. No es solamente traer la ofrenda, sino es la condición en que tú la traes. Por eso dije al principio que si no te nace, no lo hagas. Porque hacerlo por aparentar, no estás haciendo nada. Lo que tú vayas a hacerlo para Dios, hazlo de corazón, con un corazón agradecido. Y eso es muy importante. Por eso que hay una diferencia grande entre ofrenda y ofrenda. Lo vamos a ver más adelante. En 1 Corintios 9:13. Vamos a llegar ahí porque se habla mucho de que la gente piensa, no tengo que ofrendar, no tengo que dar nada para la iglesia, no tengo que hacer nada. Aquí todo el mundo tiene que trabajar. Y cada cual trabaje. Es como decir, mi dinero es mío y no lo doy porque no quiero. No lo des. A Dios no le hace falta tu dinero. En definitiva, tú te pierdes la gran bendición de poder ser parte de la economía del reino de los cielos. De poder, desde un punto de vista aquí en la tierra, en lo terrenal, esta economía aquí en la tierra no terrenal, porque en lo celestial no hace falta para nada. Dice la palabra de Dios que Dios es el dueño del oro y de la plata. De hecho, en toda la riqueza. Es más, lo que tú tienes no es tuyo, también es de Él. Tú que dices que tú le pides a Dios para que te bendiga, que Dios es muy bueno contigo, que te bendice, sin embargo, a la hora de tú bendecir, cierra tu bolsillo. Eso no es así. Tampoco podemos ir por el mundo dándole, haciéndolo como yo quiero. Le doy a un mendigo, a una persona que está pidiendo limón, no que tiene necesidad, y sin embargo cierro la provisión para los hermanos, para el reino de los cielos. Hay un refrán en el mundo que dice, tú no puedes ser luz de la cantil de la calle, oscuridad de la casa. No puedes ser luz en la calle, oscuridad en la casa. No puedes ser una persona muy complaciente, muy benévolo para la gente de afuera que tú no conoces, y sin embargo para la familia de la fe, para la gente de adentro que tienen esta necesidad, que son tus hermanos en Cristo, por la sangre del Cordero que se derramó en la cruz del Calvario, ser una persona dura, cerrada, de un duro corazón, sin ningún tipo de misericordia. Eso no debe ser así. Eso es incorrecto. Y para los que están constantemente acusando a las personas aquellas que no trabajan en lo secular, vamos a leer este pasaje. Este pasaje habla por sí mismo. Dice en 1 Corintios, capítulo 9, versículos de 3 al 11, que habla de cegando lo material. Ahí dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: contra los que me acusan, esta es mi defensa. Él se está defendiendo sobre su posición de apóstol. Dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos de Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue más soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes?
o lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir el fruto. Si nosotros sembramos en vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Y aquí viene una pregunta. Delante de Dios, ¿qué es lo más importante? ¿Qué tiene un mayor peso, lo espiritual o lo material? Porque aquí el apóstol Pablo está hablando de que acaso no tiene derecho, porque en otro pasaje le está diciendo de que él ha renunciado a este derecho por amor a vosotros, por amor a ustedes. Yo he renunciado a este derecho, pero no significa que no lo tenga. Para no serle carga, yo determiné para no serle carga a ustedes renunciar a este derecho, pero no significa que no lo tenga, lo tiene y está amparado por lo espiritual, porque el que vive, el que trabaja para el evangelio, debe vivir del evangelio, tiene ese derecho, es un obrero del reino de los cielos. Pero es muy fácil juzgar y decirle vago al que a veces se pasa madrugadas enteras orando por ti, intercediendo por ti, por tu familia, al que se pasa días enteros buscando en la palabra de Dios lo que te va a servir para la edificación de tu alma, lo que te va a servir como guía en tu vida, lo que te va a dar respuesta que tú estás buscando todos los días de parte de Dios. Y cuando vas delante de ese hombre en una reunión, en una congregación, él trae la respuesta de parte de Dios, pero pregúntale si le fue fácil a él buscar esa respuesta. Pregúntale cuántas horas en oración y en intimidad con Dios tuvo que buscar. Pregúntale cuánto tuvo que dedicar a buscar en lo espiritual, a prepararse para traerte la palabra que tú estás esperando. O pregúntale cuántas veces Dios los pone de rodillas, de madrugada, mientras tú estás durmiendo, porque tú estás andando de manera indebida, estás haciendo lo incorrecto delante de Dios, y Dios a ese hombre que tú juzgas, justo a ese, Él pone de rodillas a interceder por ti. Pregúntale. Él no te va a responder. Estas cosas no se responden. Estas cosas se dejan en las manos de Dios. Pero suceden y son reales. Entonces, no juzgues tanto a los hombres de Dios. No juzgues a aquellos que trabajan para el evangelio, porque tú no sabes el gran peso que tienen sobre sus hombros. Ni siquiera te lo imaginas. Más bien, debes ser partícipe de todas las cosas buenas, como dice la palabra de Dios, aquellos que trabajan e interceden por tu alma, e interceden por tu bien. Aunque tú no lo sepas, ellos sufren cuando te ven caminando incorrectamente, porque ellos te aman, aunque tú con esa manera de juzgar despreciativa hacia ellos, que lo estás haciendo, te manifiestes de esa manera. Por lo tanto, un siervo de Dios que trabaja para el evangelio, la escritura no dice nada en contra de que no ciegue lo material. Él está cultivando en ti, Él te está entregando en ti lo espiritual, que delante de Dios tiene un peso mucho mayor. En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 32 a 34. Pocas veces decimos de dónde sale todo esto. Pues tienes que ir a los principios de la iglesia. La iglesia cristiana no hace otra cosa que tomar el patrón bíblico e incorporarlo a la iglesia y seguir caminando con este patrón porque es el que Dios estableció. La iglesia no puede estar formada bajo conceptos y patrones humanos y mucho menos mundanos. La iglesia tiene que ser formada y guiada bajo patrones, bajo cimientos espirituales que Dios estableció y están en su palabra. No lo puede hacer bajo cosas del mundo ni bajo criterios de gente del mundo. Es más, la gente del mundo no tiene aquí nada que ver. La gente del mundo lo único que tiene es que escuchar la palabra de Dios para que se convierta a Jesucristo y se salve. Pero opinar y organizar el reino de los cielos, pues están exentos de eso. Ellos no participan aquí en ninguna de esas cosas. Pueden hablar todo lo que quieran y pueden criticar todo lo que quieran. En definitiva, esas palabras a los verdaderos creyentes no nos hacen ningún efecto, porque nosotros sabemos en quién hemos creído y sabemos en quién hemos confiado y sabemos a quién debemos seguir. Vamos a ver ahí en Hebreo. Ahí dice, pero traed a la memoria los días pasados
Hebreos capítulo 10, versículos 32 a 34. Dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Qué interesante. Ellos llegaron hasta el despojo de sus bienes. Se despojaron de todo. Ellos se entregaron completamente. Pero hoy en día estamos viendo una iglesia, yo no digo toda la iglesia, estamos viendo algunas personas en la iglesia que se convierten, como una vez un pastor predicó, pero su bolsillo tiene un candado puesto, no está convertido. Y eso lo vemos cuando abren su boca en la expresión de sus palabras. Vemos lo que hay en su corazón. Su corazón lo que hay es egoísmo. Porque una persona que no está dispuesto a de que su capital, a de que su riqueza forme parte de que sirva de bendición para personas del reino de los cielos, es porque esa persona está endurecida. Su corazón realmente tiene la parte de lo que es la parte financiera, no se ha convertido, está cerrada. Opera bajo un espíritu de egoísmo y bajo un espíritu de impiedad. Tienes que tener en cuenta que si te conviertes a Cristo, tienes que convertirte completo. Tú no puedes reservar áreas de tu vida para ti y abrir las áreas de tu vida que tú quieres para Cristo. O te conviertes enteramente para Cristo o no te conviertes. Por eso es que muchas personas operan bajo un espíritu de mentira. Y ese espíritu de mentira es un espíritu de impiedad. Un espíritu de impiedad está bajo la operación de huestes demoníacas. Porque nosotros realmente estamos llamados a operar bajo el espíritu de verdad y a ser guiados por el Espíritu Santo. Pero si tú operas un espíritu de mentira y de impiedad, tú estás operando bajo huestes demoníacas. Yo no te digo que tú estés poseído, pero sí estás influenciado. Son dos cosas diferentes. Ahora, para ver cómo fue que se despojaron ellos de sus bienes, tenemos una referencia. Si vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, donde vemos el nacimiento de la iglesia, donde vemos la iglesia guiada por los apóstoles, ahí vamos a ver cómo dice en Hechos capítulo 4, versículos del 32 al 35. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Aquí en ningún momento está hablando de la Escritura que los apóstoles trabajaban. Los apóstoles se encargaban de la parte espiritual, de guiar al pueblo. Se encargaban de eso, pero no trabajaban. No trabajaban en lo secular, trabajaban en lo espiritual. No eran obreros del mundo, eran obreros de Cristo. Ellos trabajaban para Cristo, pero tenían que comer, tenían que vestir, tenían que beber. Tenían necesidades humanas. ¿Y cómo se suplían esas necesidades? Se suplían de esta manera. No decían los cristianos tener nada suyo, sino que tenían todas las cosas en común y vendían sus propiedades, se despojaban de sus bienes y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Para los que dicen que no se debe ofrendar y que no se debe diezmar, entonces, ¿qué es esto? Esto era una ofrenda de gratitud de corazón. Lo hacían, se entregaban enteramente.
Sí he escuchado sobre esto, que ellos pensaban de que ya era inminente la venida de Cristo, que ya Cristo venía, Cristo había ascendido a los cielos, se había derramado el Espíritu Santo y ellos pensaban de que ya, Cristo ya venía ya en pocos días. No fue así y entonces esto se fue modificando. Ya las personas no vendían sus propiedades, pero sí tomaban de lo suyo. Vemos más adelante en las cartas de Pablo, como tomaban de lo suyo, guardaban ofrendas y ayudaban a otras iglesias que estaban en necesidad, inclusive las enviaban a Jerusalén. Se ayudaban los hermanos, aunque seguían viviendo en casa, seguían teniendo sus propiedades y seguían trabajando en lo secular. Pero se seguían ayudando y seguían soportando también la labor misionera de Pablo, de los otros apóstoles, seguían soportándolo, porque habían hombres que trabajaban para Dios, que se dedicaban a las cosas de Dios, no podían trabajar en lo secular, porque no se pueden partir en dos pedazos. Y es literal, si te dedicas a trabajar en lo secular, no vas a poder atender de una manera efectiva las cosas espirituales. Las vas a atender, pero vas a estar cojeando siempre en algún punto. Siempre vas a estar en una cojera, siempre algo se te va a la mano por aquí, algo se te va a la mano por allá. Si dedicándole tiempo completo te cuesta trabajo, dime tú, si tú dices, yo voy a trabajar en lo secular, que tienes que invertir un tiempo, que tu mente tiene que estar, tu mente, tu cuerpo, tiene que estar destinado a lo secular, no puedes estar destinado a lo espiritual. Es algo difícil. Aún trabajando, cuando quieres estar dedicado a lo espiritual, constantemente hay cosas que te sacan, que te cortan, que te interrumpen, y tienes que atender las cosas normales a lo que estás dedicando, tu trabajo, tu negocio, lo que sea. Entonces ya en ese momento, por muy conectado que estés con el Espíritu Santo, por muy conectado que estés con la palabra de Dios, por muy espiritual que tú estés, te interrumpieron, te cortaron, y después a veces te cuesta trabajo volver a conectarte o no te conectas a lo que ya estabas conectado antes. Por lo tanto, es muy difícil realmente, y te lo digo por experiencia propia, es muy difícil poder atender lo espiritual teniendo que dedicarte a lo secular. Por eso hay hombres de Dios que trabajan 100% en lo espiritual. Y son los que más efectivos son, verdaderamente. Porque en esos momentos de intimidad, que están en ellos en intimidad con Dios, que están separados para Dios, nadie lo interrumpe. Ahí ellos están buscando en la intimidad con Dios lo que tú necesitas después recibir. En 2 Corintios capítulo 9, versículos de 5 a 7. Mira, la ofrenda que tú vayas a dar, y cuando hablo de ofrenda no estoy tomando la palabra diezmo, porque verdaderamente el diezmo fue establecido en la ley de Moisés para los levitas, para que ellos tuvieran un sustento. Fue como una medida mínima que Dios estableció para que ellos tuvieran un sustento, porque también ellos atendían al templo, atendían las cosas del templo, no trabajaban en lo secular, pero trabajaban en lo espiritual, pero también tenían derecho a comer y a beber. Por lo tanto, y no es la única parte que se ve antes en Abraham, cuando Abraham en gratitud da los diezmos de todo a Melquisedec, que sale a su encuentro. Y eso, cuando Abraham lo da, eso estaba fuera de la ley, para que no digan de que el diezmo nace en la ley. El diezmo no nace en la ley, porque Abraham es antes de la ley de Moisés. Y cuando Abraham tiene que ir a rescatar a Lot, su sobrino, y lo rescata, y rescata todos los bienes que fueron robados, cuando viene de regreso le sale Melquisedec a su encuentro, dice que le da pan, le da vino, lo bendice, y Abraham entonces en gratitud a que Dios lo guardó, le permitió rescatar a su sobrino y a todos de la muerte, dice que le da los diezmos de todo. Él no toma nada para sí. Lo otro que era de los otros reyes se lo da, pero de esta riqueza le da los diezmos de todo a Melquisedec. Que Melquisedec es una figura de Cristo. Por lo tanto, el diezmo no nace en la ley mosaica. Para los que dicen que el diezmo nace en la ley mosaica, están completamente errados. Abraham es mucho antes de la ley mosaica, mucho antes de Moisés. Entonces, hablo una vez, y soy testigo de esto, de un líder en una iglesia donde estaba en Cuba, que él era antidiezmo, decía diezmo no, pero recogían ofrendas.
Pero como cuando tú le enseñas a la gente que el diezmo no, y tú no pones una medida mínima de ofrenda, el diezmo es una medida mínima de ofrenda que deben dar la gente. Yo vi a la gente llegar allí normalmente, y cuando aquello, no sé si todavía existirá, un peso amarillo, le decían la peseta amarilla, un peso amarillo. La gente llegaba el domingo, soltaba el peso amarillo, soltaba un menudito del bolsillo y ya. Si tú me dices que el diezmo no, y que la ofrenda es lo que siento en mi corazón, bueno, lo que tengo siento en mi corazón, que date ese peso. Es una manera despectiva de ofrendar a Dios. Es una manera miserable, mezquina. Tú no tienes en cuenta nada para Dios que te ha bendecido, para Dios que entregó a su Hijo para salvarte, que derramó su sangre para limpiar tu pecado y librarte de la condenación eterna. Lo que tienes es un espíritu miserable verdaderamente. Entonces ese líder tuvo que pararse y decir, el diezmo es una buena manera de ofrendar. Porque aunque él decía que no al diezmo, él mismo, lo mínimo que ponía era el diezmo. Porque él se daba cuenta que eran principios bíblicos. Y tú no puedes ir en contra de los principios bíblicos, porque cuando tú vas en contra de los principios bíblicos, lo único que hace es buscarte grandes problemas en tu vida como líder cristiano. Entonces él se vio enfrentado a eso, y tuvo que decirlo. Yo lo escuché, soy testigo de eso. El diezmo es una buena manera de ofrendar. Tienes que tener una disciplina en tu vida. Porque si no te disciplinas, si no eres capaz de sacar el diezmo, que es lo mínimo que tú puedes sacar según la medida mínima, entonces ¿cómo tú vas a ser capaz, como grandes hombres de Dios que yo he escuchado, que han dado mucho más del diezmo? Y sin embargo Dios los ha bendecido grandemente. Entonces, porque lo hacen con amor y lo hacen para el reino. Pero también hay que disciplinar al pueblo. Tú no puedes decir el diezmo no y le ofrenda lo que tú quieras porque yo vengo y te doy un centavo. Eso fue lo que yo determiné en mi corazón, coge centavo. Eso es una vergüenza y es una falta de respeto, no al hombre, sino a Dios. Es una deshonra, es una humillación, es un espíritu completamente en irreverencia que está delante de Dios. Porque todo espíritu que se manifiesta con esta dureza de corazón, bajo este espíritu de impiedad y de maldad, que realmente es una burla al Dios vivo y verdadero, una burla, una deshonra, se manifiesta bajo un espíritu completamente de impiedad y de irreverencia al Dios vivo y verdadero. Y esto no va a ser visto con agrado, por supuesto, con el Dios vivo y verdadero, con Dios santo y Dios justo. Esto no lo va a mirar con agrado. A él no le hace falta tu dinero, ya te lo dije de antemano. A él no le hace falta nada. El Dios vivo y verdadero, con que tú lo vas a sostener con dinero, él es el que te sostiene a ti. Él sostiene tu vida. El aliento que hay en tu nariz te lo da él. Él lo corta y ya tú dejaste de vivir. Entonces, no trates de manipular a Dios. No trates de hacerte bueno en el santo. No es así. Trata de tener un corazón agradecido a Él y de manifestarlo en todo momento de tu vida, entre ellos también con tus riquezas. En 2 Corintios, versículo 9, capítulo 9, versículo de 5 al 7. Este pasaje que tanto hemos hablado de que Dios ama al dador alegre. Por eso te digo que si tú no sientes en tu corazón dar nada, pues no dé nada, porque Dios no va a recibir nada. Dice, por tanto, tuvo necesario soltar a los hermanos que fuesen primero vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida. Mira cómo habla de generosidad antes prometida. Para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. No porque yo te lo esté enseñando, no porque yo te lo esté exigiendo, sino como de generosidad de tu parte. Para que se active un espíritu generoso en ti, un espíritu dadivoso, un espíritu de misericordia, para como de generosidad de tu parte, que puedes cubrir esta cosa, que los puedas cubrir. Que seas generoso, que seas amoroso. Pero esto digo, el que siembre escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Para todo lo que se anda quejando. De que yo amo a Dios, que lo amo mucho, que yo mucho, que sea mucho bombo, mucho platillo, pero tiene endurecido su corazón en la parte de la finanza y la riqueza. Entonces dice, aquí habla de segar generosamente y de segar escasamente. ¿Por qué? Porque es un principio del reino. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y aquí hay un principio muy importante que es clave en todo lo demás, que precede y antecede a todo lo que se enseñó.
no des por tristeza. Es decir, una persona que va a dar, pero está triste porque de todas maneras él lo está dando porque ya dice, bueno, no me queda más remedio que darlo, porque ya la misma palabra de Dios me demuestra que lo tengo que dar. Pero tiene tristeza en su corazón porque se va a despojar de una cosa que realmente no se quiere despojar. Entonces no lo des. No lo des por tristeza ni por necesidad. Lo voy a dar porque todo el mundo está dando. Y yo también lo voy a dar, tú sabes, para no ser la nota discordante, para que nadie me vea que de que yo no. Tampoco lo des por necesidad. No hagas nada de eso. Porque en definitiva no se lo estás dando a Dios. Lo estás botando tu dinero. No estás recibiendo nada, ni siquiera nada de parte de Dios. Ahí no hay ni siquiera ninguna alabanza de parte de Dios hacia tu vida. Porque tú lo estás haciendo por tristeza, por necesidad. No lo estás haciendo por generosidad. No eres un dador alegre, por lo tanto, no lo hagas. Dice aquí, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama a aquellos, como dice la Escritura, que sufrían, que se despojaron de sus bienes. Dice que de una manera alegre. Dice, ellos se despojaron de sus bienes. Ellos vendieron todas las cosas las pusieron a los pies de los apóstoles, lo hicieron con amor. Aquellas personas que ofrendan con amor, aquellas personas que dan con amor, que se despojan con amor, que dan parte de lo suyo con amor, con generosidad, un espíritu generoso y de misericordia, a esas personas, a esa ofrenda es la que Dios recibe. Pero si tú lo vas a hacer en un espíritu de discordancia, en un espíritu de una rebeldía enmascarada, lo vas a hacer por quedar bien con el hombre, ¿sabes qué? Regresa tu dinero a tu bolsillo, porque vételo, marcástalo cuando tú lo quieres marcastar en la calle, úsalo realmente para tus deleites, para tus deseos, que es realmente para lo que tú lo quieres usar, es lo que hay en tu mente y en tu corazón. Pero no lo tires, porque realmente lo que estás haciendo es tirar tu dinero. Dios no lo está recibiendo. A lo mejor el hombre lo ve con agrado, tú sabes, porque el hombre no ve lo que Dios ve. A lo mejor el hombre ve con agrado porque está entrando dinero y dice, wow, está entrando dinero para cubrir los gastos de la iglesia, para cubrir la parte evangelística, para cubrir la necesidad de los pobres. Y el hombre, wow, a lo mejor te pone en un lugar alto, como ponían aquellos sacerdotes, aquellos escribas, aquellos fariseos, a estos ricos que dicen que se sacaban lo que les sobraba del bolsillo, lo que les sobraba, y lo ponían en la alfolí, en el lugar de las ofrendas. Pero como eran grandes sumas, aunque era una miseria para ellos lo que estaban sacando del bolsillo, el hombre veía que eran grandes sumas y lo tenían en gran estima aquellas personas. Pero Jesucristo estaba allí. Esto no es una parábola. Jesucristo estaba allí viendo lo que estaba pasando. Y Jesucristo entonces vio que de aquella multitud vino una viuda pobre y sacó todo lo que tenía, que eran 2 moneditas chiquiticas así, que no representaban nada. Y esa ofrenda fue la que fue bien vista delante de Dios, porque se despojó de todo y lo hizo de corazón. Te quiero decir que Dios mira tu corazón, te mira en lo íntimo, a cada instante de tu vida, aún cuando estás con este espíritu mezquino y miserable de si le doy a Dios o si no lo doy. Ahí también está mirando. No te pienses que solamente te está mirando y Él inclina su oído cuando tú le estás diciendo, sé propicio a mí, abre los cielos, bendíceme, perdona mis pecados. Él te perdona. Pero después vuelves a incurrir en lo mismo y vuelves a establecer tu corazón duro, rebelde, vuelves a establecer un espíritu mezquino, miserable delante de Dios cuando te toca compartir aquellas bendiciones que le has puesto en tus manos. Tienes que tener presente eso. Por lo tanto, si no eres un dador alegre, no lo hagas, porque Dios de todas maneras no va a ver con agrado tu ofrenda. Más bien, disciplínate, corrígete y aprende a ser un espíritu generoso, misericordioso y a operar en amor. Cuando lo hagas así, entonces tu ofrenda va a ser aceptada por el Dios vivo y verdadero, que es lo más importante delante de todo creyente, porque la ofrenda es un agradecimiento a Dios vivo y verdadero. Ayuda para las cosas económicas de la iglesia, pero lo tienes que hacer con amor a Él, lo tienes que hacer. Voy a leer un pasaje y nos está regresando al primer pasaje que nosotros leímos. Dije que íbamos a ver eso después. Tiene que ver con lo que ya hemos ido desarrollando.
y se encuentra en Primera de Juan, capítulo 3, versículo del 10 a 12, donde ahí te explica por qué es que no se recibe la ofrenda de Caín. También está en Génesis, Dios lo reprende, pero vamos a verlo aquí explicado por el apóstol Juan. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Fíjate, no soy yo el que te lo estoy diciendo. Está en la escritura. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Si tú tienes algo en contra de eso, véala a tu Biblia, Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 10 al 12. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como a Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de sus hermanos justas. Y en este consejo, en este contexto de este pasaje, si tú lees este pasaje, te va a hablar inclusive de proveer para la necesidad de los hermanos. Pero quise dejarlo aquí. Quise dejarlo aquí para que tú veas por qué la ofrenda de Caín no fue aceptada. ¿Por qué si eran dos hermanos? Porque sus obras eran malas, eran impías. Y las de Abel eran justas. Entonces, uno era completamente egoísta y el otro no. Uno lo trajo, tú sabes, sabrá Dios por qué lo trajo, lo que tenía dentro de su corazón, en su mente, por un espíritu de grandeza, de que me vean, de que yo de lucice, ¿entiendes? Y el otro lo trajo por agrado. Uno trajo del fruto de la tierra y el otro trajo de lo mejor que tenía. Porque cuando tú traes delante de Dios, tú puedes traer cualquier cosa. Pero en la misma ley, cuando te dice que traes ofrenda a Jehová, la ofrenda que iba a ser sacrificada por la expiación del pueblo, por los pecados del pueblo, que se hacía cada año, no te dice que trajera cualquier cordero, no te dice que trajera cualquier cosa, te dice que trajera lo mejor, lo impecable. No podías traer nada dañado, nada manchado, nada adulterado. Tenías que traer lo mejor, lo primero, lo mejor que tenías. No podías traer cualquier cosa a Jehová. Entonces, mucho cuidado con qué nos acercamos a Jehová cuando venimos a ofrendar. Mucho cuidado con un espíritu mezquino, con un corazón mezquino. Mucho cuidado, porque Él te está mirando. Y Él no es cualquier cosa. Es el Rey vivo y verdadero, el Creador de los cielos y de la tierra. A Él sea toda la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces, tú no puedes estarte manifestando de cualquier manera delante de Él. Mucho cuidado, porque estamos caminando en un terreno bien peligroso. Yo diría que un terreno minado. Y en cualquier momento podemos recoger los frutos de eso. Ahora, cuando hablamos, mucha gente dice, no, pero Jesucristo no enseñó eso. ¿Dónde está eso? Dime dónde Jesucristo lo enseñó. Porque Jesucristo es mi Señor. Y yo no veo que Él me diga a mí que yo tengo que diezmar, ofrendar, ni que tengo que mantener a nadie. Y esos pastores que son unos pavos que trabajan en ellos y que se buscan el sustento. Ah, Jesucristo no enseñó. Vamos a Mateo. Versículo del 5 al 15. El Señor Jesús enseñó sobre esto. Y bien duro que está el pasaje. No está nada suavecito como Él termina diciendo. Está... A estos 12 envió Jesús. ¿A cuáles son los 12? Los 12 apóstoles. Y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. No proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Es decir, vayan sin dinero. No vayan con nada que ustedes puedan comprar. Mira lo que está diciendo. Todo lo que yo les he dado, los dones que yo les he dado para su ministerio han sido por gracia, de gratis. Cuando ustedes oren para sanar enfermos, cuando ustedes oren para liberar, cuando ustedes oren para bendecir, para resucitar muertos, para hacer milagros, para lo que sea, ustedes no cobren por eso. Ustedes no pueden cobrar por eso. Ustedes recibieron de gracia, ustedes van a dar de gracia, pero, y tampoco lleven dinero.
no lleven dinero, no lleven nada con lo cual ustedes puedan obtener algo. Ni de alforja para el camino, nada. Ni de 2 túnicas, nada, una sola. Ni de calzado, nada, no lleven nada extra. Ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Palabra de Jesucristo. Ustedes no lleven nada extra con lo que ustedes puedan ganar, con lo que ustedes puedan negociar, con lo que pueden, nada extra. Vayan simplemente con lo que yo les envío, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. No está diciendo que ustedes van a pagar renta si no llevan nada, no llevan dinero. Yo que soy el Señor de los cielos y la tierra te estoy enviando. En esa casa posa allí. Vas en mi nombre. Y al entrar en la casa saludarla. La salutación con bendición a la casa. Y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Escucha esto. Ya empieza la bendición del reino de los cielos. Si la casa fuera digna, la paz, vuestra paz que yo le pongo a ustedes vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Es decir, a ustedes se regresará esa paz que yo le doy, esa bendición se regresará a ustedes. Dice, si alguno no os recibiere, si alguno te recibe, ni oyere vuestras palabras, ni oye sus palabras, salid de aquella casa o ciudad, sacan, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Entonces, tienen que tener mucho cuidado con juzgar a aquellos siervos de Dios que trabajan para el reino de los cielos, que son dignos de su alimento, que son dignos de su sustento, que tienen derecho a él porque se lo da Jesucristo, no te lo das tú. Tú no le das el derecho al siervo de Dios, el derecho de comer, de beber, de tener una casa, de poder mantenerse. Tú no se lo das, se lo da a Jesucristo, que es su Señor y su Salvador, que dices tú que también es el tuyo. Por lo tanto, tú no le puedes quitar ese derecho, se lo da a Él. Y como Él se lo da, Él lo tiene. Por lo tanto, tened mucho cuidado con lo que están haciendo. Y tened mucho cuidado incluso con lo que ponen en las redes sociales, con la confusión que están trayendo. Y con el respaldo que le están dando a las tinieblas. Porque ese respaldo se lo están dando a las tinieblas. Y están operando bajo un espíritu demoníaco. Todas aquellas personas que embisten a los siervos de Dios que trabajan para el reino de los cielos. Mucho cuidado. Más bien, desde aquí, desde esta plataforma, desde este lugar, nosotros exhortamos a todas aquellas personas que han sido confundidas, que han sido engañadas y que han sido llevadas por un camino de mentira, extraviadas de toda verdad. Les exhortamos a que escuchen este mensaje, que mediten en él, que busquen los textos que le hemos dado. Hay muchos más, pero no los he querido tocar todos, porque por falta de tiempo. Que mediten en esos textos, que estudien bien el tema y que no se dejen llevar por cualquier corriente de doctrina, porque la verdadera doctrina es la que nosotros tenemos que seguir, que está en la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios dice que es así, ningún hombre tiene el poder ni el derecho para invalidarla. Es así. Más bien, dad gracias a Dios en todo. Y en todo, en toda vuestra vida, que tu vida sea una ofrenda agradable delante de Dios. En todas las cosas, incluso en la ofrenda que tú traes al altar. Te quiero decir una cosa. En el Antiguo Testamento se estableció el diezmo. Es la medida mínima que yo veo de ofrenda. En el Nuevo Testamento es ofrenda. Porque Jesucristo no dio la 10ª parte de su vida. Ni murió una 10ª parte de él para salvarte. Él dio su vida entera. Él ofrendó su vida entera, 100% para salvarte. Para que tú 100% no seas escarnecido. Él se dejó escarnecer 100%. Para que tú 100%
No seas molido a latigazo y a palo, como los lo molieron, Él se entregó 100% y se dejó moler 100% a palo y latigazo. Para que tú no sangraras 100%, Él se dejó sangrar 100%. Para que no te pusieran una corona de espinas 100%, Él se dejó poner la corona de espinas 100%. Para que tú no fueras colgado en un madero 100%, Él se dejó colgar en un madero 100%. Para que tú no sufrieras ninguna de estas cosas y no fuera a condenación 100%, Él tomó la culpa y el pecado de toda la humanidad 100% y lo expió ahí en la cruz del Calvario. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento no es diezmo, es ofrenda. Y ofrenda es todo, e inclusive es tu vida. Por lo tanto, no le pongas un valor a las cosas de Dios, porque no se lo puedes poner, porque no lo tienes. Más bien, comienza a meditar de ahora en adelante tus pasos, cómo tú caminas y cómo tú te proyectas. Y si tú estás caminando con un corazón endurecido en cuanto a estas cosas, lo único que estás demostrando es un espíritu mezquino, un espíritu de una persona realmente que es egoísta, que lo único que quiere es sus riquezas, sus bienes para gastar en sus deleites y en las cosas que quiere. Y que no tiene ninguna mentalidad de lo que realmente es ser parte de un reino celestial tan grande y tan glorioso, en el cual, por la gracia y por la misericordia del Padre y de Jesucristo, su Hijo amado, que derramó su sangre al cruz del Calvario, nosotros tenemos ahora el derecho de poder permanecer a ese reino celestial. Desde aquí te bendecimos en el nombre de Jesús y deseamos realmente que toda niebla y que toda duda en cuanto a este tema sea quitada de tu vida y de tu mente, y que medites bien en eso y que formes parte del reino celestial con toda tu vida, pero también con todas tus riquezas, dándole gloria a Dios en todas las cosas, bendiciéndolo y amándolo, y siendo partícipe para cubrir las necesidades de todos los santos, siempre y cuando esté al alcance de tus manos. En el nombre de Jesús. Amén.